Bienvenidos a Creando Ando. Estamos ya en nuestra 8ª temporada, que la estamos dedicando a la didáctica de las artes y el diseño en la Facultad de Artes y Diseño. Precisamente este es el 3er programa de la serie. Como siempre nos acompaña el doctor Lauro Garfias y también tenemos hoy especialmente a la maestra Victoria Batres Prieto, que estás haciendo precisamente tu doctorado. Así es. Tu doctorado me imagino que será sobre el mismo campo del conocimiento de la docencia en artes y diseño. Esta es una coproducción entre la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia a través de la barra de programas de televisión Mirador Universitario, la cual se transmite en TV UNAM en las mañanas, principalmente de 8 a 10, pero también pueden variar los horarios. Muy bien, la dinámica que hemos seguido en esta 8ª temporada de Creando Ando es que vemos un reportaje, una entrevista de alguna maestra o maestro de aquí de la escuela y los especialistas en la didáctica pues analizan sus métodos y sistemas de enseñanza. Veremos a continuación la entrevista que realizamos a la profesora Mairena Quiñones. Vamos a ver. En noviembre pasado cumplí 10 años ya dando clases aquí en la facultad, al 2º semestre de la licenciatura, del nuevo plan de estudios, sí. Es la materia de tipografía 2. El objetivo en este semestre es que el alumno sepa aplicar correctamente los principios básicos de tipografía. Y para ello, bueno, yo tengo planeados ciertos ejercicios durante el semestre que me permite ir viendo su desarrollo y las habilidades y conocimientos que van adquiriendo. La materia de tipografía tiene relación con todas las materias que llevan en el diseño y en el diseño como tal. Esta materia se imparte a partir de primer semestre. Los alumnos empiezan a adquirir habilidades y empiezan a adquirir conocimiento. Empiezan ellos a identificar y a saber cómo utilizar la tipografía en diversos ámbitos del diseño. Siempre la relacionamos con toda el área porque a veces el alumno cree que la materia de diseño es la más importante. Pero clase con clase creo que les reitero que a donde ellos volteen a ver van a encontrar la tipografía como tal. Entonces su importancia es tan grande como la que adquiere la materia de diseño. Por eso la damos en 1er y 2º semestre. Pues yo pienso que son 2 habilidades básicas. Primero, la observación. A ellos les reitero mucho la parte de la observación porque a partir de ella y el análisis visual que puedan hacer de lo que ya hay impreso, de las cuestiones que ellos estén leyendo a través de diferentes medios impresos, adquieren habilidades para ir reconociendo. La otra habilidad es la habilidad manual, un tanto por los ejercicios como el que se está haciendo y otra para que puedan desarrollar los ejercicios a partir de bases primero manuales y después ya técnicas digitales. En este semestre básicamente empezamos con tinta china, pinceles, utilizo mucho el ejemplo a partir de recortes. Más adelante lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el rediseño de algunas páginas de revista antigua. Para ello necesitamos el material, la revista antigua físicamente, necesitamos desarrollar a partir de ejercicios prácticos con lápiz, con pluma, bocetaje, para después pasar a una etapa ya digital, a partir de la computadora. Trato siempre de buscar un espacio en el centro de cómputo para darles a mis alumnos una introducción acerca de los conocimientos que deberían de tener para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces, generalmente nos metemos 1 o 2 sesiones en centro de cómputo y trabajamos básicamente un poco con el programa InDesign. Yo creo que el más importante y en el que me enfoco más es en el proyecto final, que es el rediseño de revista, porque aquí lo que procuro es que el alumno analice desde momentos históricos de nuestro país y cómo se van relacionando estos con el diseño. Se hace un análisis gráfico descriptivo de lo que el alumno ve en esa revista antigua para poder hacer una propuesta de rediseño a partir ya de los conocimientos que ellos adquieren a través de las sesiones que tenemos en clase.
Pues estamos empezando ahorita a partir de reconocimiento de fuentes tipográficas. ¿Cómo lo hacemos? A partir de que el alumno, a partir de la vista, empiece él a observar y a reconocer rasgos específicos de algunas fuentes y las pueda aprender a diferenciar y a elegir. ¿Para qué? Pues para que las sepa aplicar en su proyecto final y bueno, en el transcurso de la carrera. La tipografía es el uso que se hace de los caracteres dentro de un soporte gráfico, cómo se estructuran y cómo se pueden organizar para un público determinado. ¿Por qué escoger un carácter o otro, una tipografía u otra? Esto va a depender del soporte al que va, el público al que se tiene que llegar. Todo esto es a partir de un análisis previo antes de ponernos a diseñar. Entonces el alumno debe de ser capaz de poder tomar elecciones correctas a través de una elección tipográfica. Posteriormente viene la parte de un interlineado, espacio entre caracteres, la ubicación, la retícula tal vez. Una satisfacción muy grande es poderme encontrar a mis alumnos ya en semestres después de este y saber que ellos están aplicando lo que yo les estoy enseñando a partir de este semestre. O cuando viene un alumno que ya terminó la licenciatura y viene a visitarme y me dice, ya estoy trabajando en tal empresa y lo que me enseñaste me sirvió bastante. Me ha tocado la experiencia de participar en diplomados para titulación. Cuando llego a los diplomados, el alumno ya salió de la licenciatura. Entonces, en algún momento estuve yo participando en lo que es revisión de memorias gráficas y tuve la mala experiencia de encontrarme alumnos que parecía que habían pasado esta materia de noche, porque los conocimientos que habían adquirido en su momento no los habían llevado a la práctica ya en su proyecto final para titularse a partir de un diplomado, lo cual indica que, o me hace pensar a mí que no le toman el interés o la importancia necesaria que requiere el estudio tipográfico. Aprender a diseñar no es sencillo, pero se lleva a través de la práctica. Entonces yo trato de enfocar mi clase a cuestiones prácticas y a casos importantes y prácticos, a través de materiales que les llego a traer, desde una película, a lo mejor una entrevista, alguna lectura. Y el trabajo en equipo para mí es muy importante porque van ellos compartiendo conocimientos y creo que van aprendiendo en el ámbito en el que se van a enfrentar a trabajar, que es en equipo finalmente. Hay momentos en los que sí llego a hacer a lo mejor una práctica con ellos con los celulares. Para mí no ha sido un problema porque creo que queda claro desde el principio, en el sentido de está prohibido. Sí lo podemos utilizar cuando tenga que tener relación con la clase, porque por ejemplo una de las prácticas podría ser ir a tomar ejemplos fotográficos acerca de algún tema, ¿no? Y entonces bueno, ahí sería muy necesario tener la herramienta como tal, pero el uso de celulares como lo que es en sentido de hablar por teléfono, no ha sido un problema o chatear, no ha sido un problema desde que lo prohíbo, o sea, no he tenido problema con eso. Acabamos de ver a la maestra Mairena Quiñones. Cabe mencionar que en la Facultad de Artes y Diseño se imparten dos licenciaturas, la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y la licenciatura en Artes Visuales, aparte del posgrado donde tenemos la maestría y doctorado. También dentro de la licenciatura en Diseño tenemos especialidades como audiovisual e hipermedia, edición gráfica, donde se hace precisamente todo esto, lo relacionado a tipografía, diseño editorial, iconicidad y entorno, donde se hace señalética, empaques, embalajes, y gráfica e ilustración, donde están precisamente los ilustradores, que lo hacen para libros, libros infantiles, libros en general, y la fotografía. Vamos a empezar con el doctor Lauro Garfias. ¿Qué opinas de los sistemas y métodos de enseñanza de la maestra Mairena? Pues no lo expone totalmente en la entrevista, pero pues sí se refleja que es una enseñanza estructurada, quizás un poco tradicional, donde pues el mismo ambiente de aprendizaje, su forma de desenvolverse, pues pareciese como un método más basado en repasar, en aprender y en la observación o atención del maestro hacia el alumno.
Entonces, pero creo que así debiese ser porque la tipografía es una materia básica troncal donde se requiere necesariamente la atención del maestro hacia los chicos de una manera importante. Muy bien. Maestra. Efectivamente, como menciona el doctor Lauro, la observación es muy importante, que el estudiante sea capaz de desarrollar sus capacidades de observación y de alfabetización visual que le van a permitir poder, en el caso de la tipografía, identificar y manejar adecuadamente las diferentes fuentes dentro de el diseño editorial, ¿no? En sus diferentes formatos. Y bueno, esa observación no solamente tiene que ver o debería enfocarse nada más al aspecto puramente técnico de saber dibujar las letras, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este mundo digitalizado, que el estudiante sea capaz inclusive de ponerse en los zapatos de lo que hacían los escribas o los generaciones anteriores a que hubiera este boom de las computadoras personales, pues también le da recursos, ¿no? Recursos no solamente a nivel de habilidades manuales, sino también de crear nuevos conocimientos a partir de la experiencia, ¿no? Ahora, regresando al asunto de la observación, pues es muy importante que el estudiante también sea capaz de no solamente observar el aspecto de lo técnico, sino también autoobservarse, ¿no? Observar qué es lo que está aprendiendo, observar, generar su propio conocimiento, y para eso se requiere de pensamiento reflexivo, que a veces en las estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicional que están basadas en el premio y el castigo, pues no se estimula mucho este proceso reflexivo, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir acerca de este pensamiento reflexivo? Importante, sin embargo, digamos, esta materia es básica en donde pues se liga el alumno al aprendizaje un poco más por entender el concepto, quizás la historia, la referente, las fuentes de la tipografía, el manejo, el origen, que reflexionar, ¿no? Pero la maestra Mairena lo apunta muy bien. En los próximos semestres esta base les va a servir para irse incluso a lo digital, donde entrarían ya procesos de reflexión, no nada más de reproducir un alfabeto o de conocer las características de los tipos, las familias tipográficas y en dónde deben de incidir para una publicación exitosa, sino también saber lo que se va a decir, lo que se va a leer más bien, diseñar en ese sentido de la estructura de la lectura y del lector al que va dirigida esa publicación, esa posible revista, ese posible cartel. Entonces ahí es donde entra la reflexión y la creatividad del alumno, en el que el diseño no nada más se basa en la elaboración de tipos o de fuentes novedosas o llamativas en combinación con imágenes o colores, sino también en el sentido estético y de comprensión de los espacios de lectura para el propio lector, muy específicamente si es un lector en el terreno de las ciencias o si va a ser un diseño para lecturas infantiles. Entonces ahí el alumno sí tiene que reflexionar el diseño, el proceso y por supuesto a quién va dirigido. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre la maestra? Algo muy interesante es el enfoque que tiene de tratar de que los estudiantes, a pesar de que están en primer y segundo semestre, empiecen a enfocar sus conocimientos y en este caso su proyecto final a, digamos que, aspectos de la realidad, de lo que se van a enfrentar en su vida laboral. Y otro punto importante es el asunto de la socialización, ¿no? de poder comunicar ese conocimiento. Tengo una serie de 3 preguntas que he realizado a todos los invitados. Tienen que ver con la didáctica, no necesariamente con lo que acabamos de ver, ¿sí?
En el contexto actual donde las tecnologías de la comunicación, internet, cursos virtuales, acceso a datos, tutoriales, planes de estudio, etcétera, ¿cuál es el papel del docente en las universidades hoy día? El papel del docente en las universidades, desde mi punto de vista, necesariamente tiene que ser el de un docente reflexivo, efectivamente, ¿no? Que sea capaz de no solamente romper esos modelos tradicionales de educación en los que el profesor es una figura vertical que está en un pedestal y donde el estudiante, o más bien ahí cabría el alumno, porque el concepto de alumno es como si fuera un cuenco vacío que va a llenarse de conocimiento. En contraposición, el papel del docente va más afín hacia proporcionar la guía y las herramientas al estudiante para que él sea capaz de construir su conocimiento. Su conocimiento a partir de la experiencia, a partir de sus emociones, a partir de, obviamente, las fuentes de información especializadas en los campos de las artes visuales y el diseño y la comunicación visual. Y entonces el papel del docente idealmente tendría que ser ese, ¿no? El que permita de manera tutorada guiar a su estudiante, inclusive ya desde la licenciatura, a que vaya conformando su propia identidad profesional, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Okay. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver a continuación la entrevista del doctor Pablo Kubli. Llevo 24 años de profesor en la Facultad de Artes y Diseño. La materia que yo imparto en primero y segundo semestre se llama Análisis y Redacción de Textos para Elaboración de Proyectos. 1 y 2 del nuevo plan de estudios de la licenciatura de Artes Visuales. El objetivo es acercar al alumno que ingresa a la facultad que pueda redactar de alguna manera el proceso creativo y los desarrollos dentro del arte y del diseño, creando una estructura gramatical, una estructura de sintaxis, una estructura para el conocimiento y hacerse entender de sus procesos creativos. Se vio que era muy importante que el artista visual, desde su inicio, pudiera escribir sus textos para justificar sus proyectos, para desarrollar becas, para cualquier otro galerías que quieran presentar algún proyecto. Se necesita que puedan redactar de manera concisa y concreta cuál es el proceso de su escultura, de su pintura, de su grabado, de su performance, y que puedan ellos comunicar su proceso creativo a través de la escritura. El artista para el presente siglo necesita justificar sus proyectos de manera escrita y verbal por la siguiente razón. La investigación del proyecto contemporáneo tiene que reflejar los conceptos, las ideas, el proceso creativo, su bitácora, y poder demostrar al público y al espectador y a la crítica de arte el porqué, la realización de ese proyecto, su justificación, sus objetivos, su desarrollo y sus conclusiones. Actualmente ya toda obra de arte tiene que estar sustentada en una investigación teórica, práctica y de ejecución. Por eso es indispensable que el artista desde el primer semestre logre trabajar sus proyectos de manera textual. Las habilidades del alumno tienen que ver primero con poder redactar oraciones concisas, párrafos bien estructurados y que tuviera una perfecta lectura y coherencia con lo que quiere decir. Por eso el proyecto de esta clase es crear
a través de visitas a diferentes exposiciones, una serie de textos de una cuartilla en la que ellos manifiestan su entendimiento, su investigación a partir de la obra que ellos visitan en determinadas muestras artísticas de la Ciudad de México. El ejercicio principal es que es un taller en el cual todos los alumnos tienen que leer en voz alta su tarea, en este caso su cuartilla, y de allí se van realizando algunas modificaciones, análisis a través de todos los integrantes del taller, aparte de mi propuesta que yo les haga sobre la modificación de algún párrafo, alguna idea, y tienen que volver a redactar nuevamente su proyecto para que ya quede bien afinado con las ideas de ese taller interactivo del proceso creativo en su escritura. La estrategia es primeramente enseñarles cómo poder localizar un objeto, analizarlo y poderlo describir. Primeramente buscamos cómo describir el objeto de una manera muy integral, muy básica, y después ya poder analizar si ese objeto tiene que ver con algún otro, de algún otro artista, y si se puede considerar como una propuesta clásica, contemporánea o propositiva. Les presento algún video, por ejemplo, de Luis Barragán, lo analizamos en clase y en la misma espacio del taller ellos tienen que escribir a partir de del video de tal artista algún texto. Ya hacen una investigación posterior por internet y completan el texto correspondiente. Entonces pongo varios videos de diferentes artistas dentro de la clase para que ellos lo vean y en ese momento se pongan a escribir y lo puedan redactar. Además tienen que hacer una investigación de más de 100 artistas a través de internet y de medios e ir buscando su biografía y su desarrollo personal de cada uno de los artistas, y al final del semestre se presenta para que ellos propongan cuáles son los artistas con los que se sienten más identificados. Cuando un alumno se identifica con alguna propuesta, con alguna tendencia, con algún artista, es más fácil que se aboquen a escribir sobre esos artistas o busquen obra que tenga que ver con esas tendencias. Como es un taller, la relación tiene que ser de manera muy franca, amable, en el cual todos pongamos de nuestra parte apertura para escucharnos y aceptar las pequeñas modificaciones de cada una de las tareas. Entonces tiene que hacer un trabajo de empatía, de explicar el por qué es necesario leer en voz alta los proyectos y que todos puedan platicar dentro del salón como estrategia para lograrlo. Mi satisfacción es encontrar al final del semestre 5 o 6 cuartillas que reflejen sus propias inquietudes dentro del arte de investigación, que sean coherentes y que puedan presentarse para un proyecto del FONCA, un proyecto del Sistema Nacional de Creadores, para obtener una beca o para lograr una exposición o un concurso, ya que actualmente se le pide a cada artista que escriba de su obra de manera contundente para poder demostrar que existe una investigación y hay algo atrás de esas obras como un marco teórico de investigación o que refleja alguna tendencia que ellos adoptan como artistas visuales. El celular está permitido en clase, toda vez que muchas veces hay palabras que no entendemos y tienen que ellos buscarlo inmediatamente por internet. También algunos conceptos o algunos artistas que estamos viendo en clase y se les permite que puedan conectarse a internet a través de sus teléfonos celulares para poder complementar el taller de redacción a través de todos los medios posibles, como es mi presentación en PowerPoint, mis artistas que presento por video y lo que ellos aportan y lo que no sabemos en forma instantánea lo vamos buscando a través de los medios electrónicos que ellos utilizan en clase.
Acabamos de ver la entrevista con el doctor Pablo Esteves Kubli. Vamos a platicar un poco sobre él. Doctor Lauro Garfias, por favor. Gracias. Pues muy interesante, como todas las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de ver. Pero aquí destaco algo que, bueno, que es sobresaliente en el doctor Pablo, puesto que él se da la materia de escultura y su obra publicada, tanto por escrito como la obra en físico, es de escultura. Ya descubrimos que da una materia pues dirigida más bien a la organización de textos, ¿no? A la escritura, que dicho sea de paso es muy importante en nuestra facultad, porque como él mismo apunta, ahora al artista se le pide que relate por escrito y de manera formal y seria sobre su obra, ¿no? Ya no se le deja al crítico de arte, al curador, que especule o hable de la obra del artista, sino que el mismo artista tiene que hacer una relación intelectual en el marco de lo escrito para poder describir su obra. Entonces el hecho que él se encargue de esto suena muy bien, porque como artista ahora enseña la redacción de textos para que el alumno pueda, desde esta perspectiva, narrar su obra, ¿no? Muy interesante. Creo que es importante el que se esté rescatando dentro de la formación de los artistas visuales el escribir. ¿Por qué? Porque si bien actualmente se requiere, como menciona el doctor Kubli, que los artistas sean capaces de presentar proyectos para becas, para exposiciones, etc., pues si vemos la historia del arte y de las artes visuales en particular, la escritura y la escritura reflexiva está presente, ¿no? Veamos, por ejemplo, los cuadernos de Da Vinci, ¿no? Donde él, a través de su proceso de escritura reflexiva, nos da cuenta de lo que pensaba acerca de no solamente en su tratado de pintura, sino también habla sobre cuestiones de mecánica, recetas de cocina, chistes, ¿no? Entonces, la escritura, y hay muchos artistas visuales que en el siglo pasado y en el siglo XIX escribían, y escribían mucho para rescatar su conocimiento, sus reflexiones acerca de lo que hacían, de lo que les preocupaba, ¿no? Entonces, me parece súper valioso que ya desde la licenciatura se empiece a hacer que los estudiantes empiecen a recuperar esta actividad de la escritura. Hay mucho por hacer en ese campo y bueno, una de las preocupaciones de algunos investigadores es esa, ¿no? En mi particular caso, desde mi investigación de la licenciatura en artes visuales, es una preocupación que da origen a esa tesis, y es el darle herramientas a los estudiantes para que puedan ser capaces de rescatar su conocimiento, ese reconocimiento que generas a partir de tu proceso creativo, a partir de tu experiencia, a partir de tu identidad y de tu visión del mundo. Muy bien. Dentro de este contexto siempre hemos creído que los artistas no se dedican más que a ser pintores o a ser escultores.
lo que acaba de decir la maestra, lo que dijo el doctor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el campo del artista plástico y del diseñador va mucho más allá del ejercicio que se plantea como egreso en la facultad, como formarse como tales, ¿no? No, tienen muchas más posibilidades de desempeñarse. Una de ellas es, y que nos tiene aquí sentados, es la docencia, en la cual pues tenemos a muchos egresados dando clase desde nivel preescolar hasta el doctorado, egresados de la propia institución, cuya formación docente pues no está contemplada del todo en los planes de estudios, ahora ya un poco, antes no, y cabría aquí la situación de reflexionar cómo es que enseñamos, cómo es que damos clase, ¿no? Cómo es que nos desempeñamos como docentes egresados de esta licenciatura, y creo que es el caso prácticamente de todas las universidades, pero bueno, propiamente hablando de nuestra facultad, el egresar y el dedicarse o tener la intención de ser docentes requiere de una especialidad, de una especialización de la propia práctica para que este ejercicio no quede como un accesorio de la educación, sino que sea como está planteado en esta nueva reforma educativa, la enseñanza de las artes como un aspecto curricular básico, no solo como apoyo para el aprendizaje de otras materias, sino un conocimiento de campo en sí mismo. Porque se asume que uno aprende una licenciatura y ya es capaz de dar clases, ¿no? ¿Realmente somos capaces de dar clases cuando entramos a ser maestros? Si nunca antes hemos tenido una formación como docentes. La formación profesional como tal no te da esas herramientas, como bien menciona Lauro, y se requiere efectivamente, ya si no desde un punto de vista formal, por lo menos que el docente sea capaz de hacerse de todos los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que ahora sí que por diferentes circunstancias te avientas al ruedo, ¿no? Y entonces vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero creo que ahí volvemos otra vez a esta cuestión del pensamiento reflexivo. O sea, lo ideal sería que entonces, como docentes, independientemente de las circunstancias por las cuales nos dedicamos a la docencia, seamos capaces de hacer altos en el camino, de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Y en esa medida de poder dar las herramientas para que los estudiantes sean capaces de aprender y construirse a sí mismos, ¿no? Pero me parece que el posgrado en Artes y Diseño en 2011 haya aprobado la maestría en docencia en Artes y Diseño, de la que egresé, fue una decisión muy, muy acertada porque hacía falta esto. ¿Algo más que quieras agregar sobre el doctor Pablo? Bueno, pues muy interesante, porque ahí demuestra su habilidad no tan solo como escultor, sino como docente. Así como se manifiesta, pues se pueden encontrar muchas de las, digamos, estrategias didácticas que seguramente ha aprendido a lo largo de la vida y en alguna formación especial, que como docente pone en juego para que sus alumnos aprendan. Maestra Victoria, te voy a hacer otra pregunta de estas que tengo aquí preparadas para todos. Okay. Las puedes ver. Hay compañías a nivel mundial e incluso se está convirtiendo en una corriente de pensamiento donde el título universitario ya no es garantía de conocimientos y habilidades. Muchos empleadores de muchas empresas ya el título no los conmueve, no les interesa. Quieren que sean operativos, ¿no? En todos los sentidos y en todas las carreras, no solamente en las humanísticas. ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que la formación profesional a nivel universitario te construye y te enriquece de todas. Y precisamente en cualquier campo disciplinar es importante que resolver problemas, ser capaces de resolver problemas, ¿no? Y resolverlos creativamente, ¿no? Y entonces es en donde entra la importancia de las profesiones creativas, como las artes,
y los diseños, ¿no? Porque la incertidumbre y los problemas de la complejidad actual del siglo XXI requieren precisamente de soluciones creativas, ¿no? Entonces, creo que hay que apostarle, al contrario, apostarle más hacia esa creatividad. Evidentemente sí hay una tendencia sobre todo por cuestiones de relación costo-beneficio y de reducir costos, a veces a irse hacia la cuestión técnica, ¿no? Pero creo que también es importante que uno como estudiante tenga la conciencia de que uno viene a la universidad a construirse, ¿sí? Que muchos conocimientos sí los adquirimos a partir de nuestros docentes, de la experiencia, del hacer, del sentir, del pensar, pero también nosotros debemos de ser como estudiantes universitarios corresponsables de nuestra propia formación. Y entonces mirar más allá, no solamente de, ya tuve el título, sino realmente hacer todo lo que sea necesario para ser capaz de reinvertirte, de reconstruirte. Muy bien, vamos con nuestra última entrevista de hoy, que es al doctor Francisco Blanca. Es una materia que tiene que ver con proyectos gráficos. Se pretende que, a diferencia de lo que tenemos en licenciatura, los alumnos en posgrado ya lleguen con proyectos más personales en cuanto a formato, en cuanto a estilo, en cuanto a tema, y puedan trabajar tanto de manera personal como con una máquina láser que tenemos, estamos prácticamente estrenando, y que les permite a los alumnos trabajar con procesos cada vez más rápidos y que los acercan a la tecnología. Eso no quiere decir que no puedan trabajar en procesos tradicionales, sino que incluso se podrían combinar tanto un grabado tradicional como la rapidez, la ejecución de matrices que son trabajadas en máquinas láser y que pueden ejecutarse, en lugar de hacerlo por semanas, a lo mejor ahora en 1 o 2 horas, y se puede hacer gráfica en formatos tanto de pequeñas dimensiones como en una dimensión más amplia, y permite obviamente intervenir nuestra plancha en un sentido de mayor productividad. Pues básicamente es el rayo láser el que graba sobre la madera, se le manda la indicación desde la computadora a través de una imagen. En este caso particular es un TIFF, para que nos regale ahí una especie de medios tonos. Esto que estamos haciendo ahorita es con una imagen, me refiero a una imagen TIFF, pero ahorita vamos a hacer otra cosa que es con un vector. Aquí básicamente lo que hacemos es, vamos a cortar la tabla, pero lo primero que se hace es mandar una escala para que más o menos ubique el lugar en el que va a cortar. Una vez que hace la escala, lo que vamos a hacer ahorita ya es mandar el corte. Obviamente la gráfica, al igual que las artes, tienden a la modernización. Estamos hablando que la gente que quisiera estudiar pintura, a lo mejor la industrialización está haciendo que los óleos, que los acrílicos, que los medios de trabajo puedan realizarse con mayor eficiencia y con mayor rapidez. En el caso del grabado, la tecnología nos permite trabajar con computadora y con la tecnología, digamos, que se puede utilizar en este momento para, digamos, adelantarnos un poco a los resultados que hay en relación al trabajo final que hay. Los alumnos pueden visualizar a través de su proyecto qué posibilidades hay en relación a cómo puede quedar su pieza, los colores que pueden ser cambiados,
las diferentes intervenciones que pudiesen hacerse en su placa antes de llegar a un resultado final. En fin, ese tipo de variantes podemos nosotros trabajar. Todos los procesos son bienvenidos, incluso se pueden hacer combinaciones de técnicas, y yo creo que esa es la riqueza que puede tener en el posgrado. Y el objetivo que tenemos justamente es eso, que no se quede solamente con el conocimiento que se tenía anteriormente, sino que se vea, que se experimente, que haya innovaciones, sería en ese sentido, ¿no? Y lo que yo pretendo, ese sería un poco el objetivo, sería que los alumnos puedan relacionar su tema de investigación, su teoría, con la práctica que están haciendo, porque sería una tontería o una pérdida de tiempo que los alumnos vinieran a un taller, hicieran un trabajo práctico que no esté ligado a la teoría. Entonces es yo creo que uno de los pilares fundamentales que desde el principio, considerando que aquí solamente duran 2 años de estudio, que tengan esa posibilidad de enlazar una materia o varias materias teóricas con lo que están poniendo en práctica en los talleres, que ese sería lo más importante. No siempre lo logra el alumno, hay que decirlo, y probablemente no todos los maestros podamos lograr esta parte, pero lo deseable sería que desde el inicio el alumno pueda saber cómo va a trabajar en los talleres y cómo le puede ayudar este trabajo que va a hacer de manera práctica en una parte teórica que va a llevar con otro profesor. Volvemos a lo mismo, hay alumnos que entran con un proyecto, pero se va modificando a lo largo del tiempo. Es indudable que todos los que nos dedicamos al arte vamos cambiando hacia un esquema que normalmente no era el que estábamos pensando en forma primaria. Esto se da porque vemos materiales distintos, porque a lo mejor hemos captado de alguna otra parte elementos conceptuales que nos tienen que ayudar a mejorar nuestro proyecto. En fin, creo que es un proceso normal, pero lo ideal, vuelvo a repetir, sería que los alumnos, ya con un proyecto más trabajado, más definido y con esta ayuda teórica, pudiesen llevar a cabo este tipo de proyectos hacia un laboratorio, hacia un taller, en donde estuviese ya unidas estas dos partes, lo cual le va a permitir al alumno terminar en tiempo y en forma tanto la parte teórica como lo que va a llevar de estudios, y por otro lado el trabajo y las habilidades que se van a ver en un taller, ya sea de pintura, de escultura, de grabado, de dibujo, en fin, un poquito esa naturaleza, ¿no? Bueno, lo que estamos utilizando aquí, decía yo hace un momento, que normalmente estamos trabajando con materiales de experimentación. Estamos trabajando con acrílico para que los alumnos combinen con aglutinados, madera MDF, Tetra Pak, estamos trabajando en cartón, lo que a los alumnos se les pueda ocurrir, pero que se pueda sacar a lo mejor una pequeña edición y que pueda servir, volvemos a lo mismo, para que este proyecto no solamente se quede en una idea o que solamente se quede para completar lo que es un curso, sino que tenga una finalidad más allá. Nosotros tenemos un proyecto de investigación PAPIM, es un proyecto en donde se está trabajando una máquina láser y donde el alumno y nosotros mismos como maestros estamos viendo esas posibilidades que se pueden hacer con diferentes materiales. En algunos casos estamos viendo o consideramos que ciertos materiales podían ayudarnos para ser trabajadas como matrices, pero vimos que a veces la misma máquina o las posibilidades que se tienen por el momento no son las convenientes. Entonces, a veces esta experimentación que se da a nivel colectivo, a nivel de un taller de grabado, hace que nosotros como maestros estemos aprendiendo. Con esto quiere decir que nosotros también como maestros estamos sacando una educación, una experimentación que no siempre se trae. Entonces, cuando hay nuevas herramientas y nuevas tecnologías, pues también es evidente que se viene echando a perder todo, o también se vienen sacando aprendizajes para el futuro creativo de una clase, de un semestre. Acabamos de ver la entrevista al doctor Francisco Plancarte, además de sus alumnos en su taller de grabado con estas nuevas tecnologías láser.
Maestra Victoria, pues, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que nos ha platicado el doctor? Lo primero que pienso es, más o menos en los años 80, mi padre, por cuestiones laborales, fue a actualizarse en algunas cosas a Estados Unidos y regresó con un llaverito de madera, así como de 3 por 3 centímetros, que tenía un grabado láser, con unas líneas muy finas, de menos de 1 milímetro, que era como una especie de caracol, ¿no? Entonces, el ver que ahora nuestro posgrado y nuestra facultad tienen acceso a la aplicación del láser en la gráfica, pues es emocionante, ¿no? Podemos pensar que, bueno, ya la tecnología a veces nos rebasa, pero es muy interesante lo que plantea tanto el doctor Plancarte como sus estudiantes, de combinar diferentes técnicas, tanto técnicas tradicionales de la gráfica con estas nuevas tecnologías láser que permiten otras calidades y cualidades de imagen, el poderlas combinar, experimentar y generar nuevas propuestas a nivel de la gráfica. Muy bien. Lauro. Pues es muy interesante ver cómo es que el doctor Plancarte, a pesar de ser un docente pues con muchos años de servicio a la facultad y como artista, ahora integra a su cátedra las tecnologías. Esto nos permite también observar el docente experimentado acompañando a los nuevos docentes, a los nuevos estudiantes y viceversa, en un trabajo de aprendizaje mutuo de estas nuevas tecnologías como es el láser. Es interesante, es importante. Y el otro aspecto que puedo ver es este uso que le están dando al láser, que antes pues, estaba nada más dedicado a la ciencia, ¿no? Incluso a medir cuestiones astronómicas de distancia y todo aquello, o en el espectáculo, pero ahora integrarlo a la gráfica digital es una renovación que no tan solo pone en la mesa el hecho de que se pueda hacer gráfica de una manera más ecológica, al ahorrar piedras, esténciles, placas o láminas, haciendo el proceso más económico, aparentemente más accesible, porque tiene la complejidad de la tecnología, pero es una visión renovada de la propia, de la técnica, de la gráfica, con esta nueva propuesta tecnológica en la cual a su vez le da esa resignificación de algo aparentemente de uso científico hacia lo artístico. Que es una preocupación del doctor Plancarte, porque él da un diplomado en esta facultad precisamente de grabado reutilizando materiales, ¿no? Y tratar de utilizar tintas no dañinas para el medio ambiente. Entonces, bueno, pues es una preocupación que tiene él a lo largo de su práctica docente. ¿Algún otro cuestionamiento? Me parece algo muy interesante que el doctor Plancarte menciona, que él también aprende, ¿no? Finalmente el acto docente es un acto donde todos aprendemos. Creo que cada vez es más, ¿no? Cada vez es más. Sobre todo porque los alumnos están más informados, claro, ¿no? Están más cerca del dato inmediato, cosa que antes nos costaba más trabajo. Claro, pero aparte es importante esa apertura como docente de bajarte del pedestal, ¿no? Y ponerte en un ámbito un poco más horizontal donde todos podemos aprender de todos, ¿no? Y eso siempre hace más rico la generación de conocimiento. Sí, ¿algún otro comentario sobre el doctor Plancarte? Pues esa parte, ¿no? de innovación que tiene él como propuesta docente para esta facultad, de utilizar nuevas tecnologías, aparentemente hasta el momento, bueno, como se ha dicho, más amigables con el ambiente, donde el paradigma de que estas artes o esta gráfica es contaminante de naturaleza, como lo pudiese ser la fotografía también. Bueno, con esta propuesta se ve de que se puede acceder a las nuevas tecnologías más amigables, más estables también y de alguna manera más compartidas, más democráticas. Maestra
Batres, te voy a hacer la última pregunta sobre estos temas generales. ¿Sí? Se habla mucho de millennials, de generación X y otros membretes, ¿no? Cada uno de nosotros pertenecemos a una generación. ¿Tú notas alguna diferencia? ¿Son distintos los alumnos de hoy? Más allá precisamente de lo que hablábamos de que tienen un acceso mayor a las tecnologías de la información. ¿Son distintos? Sí, creo que evidentemente nuestro contexto social, histórico, cultural y hasta nutricional es diferente, ¿no? En algunos casos. Y en ese sentido, a lo mejor antes había más certezas, ¿no? En teoría había cierta estabilidad económica, sabías que a lo mejor ya teniendo un título ibas a tener trabajo, ¿no? Y son, digamos que certezas que vienen de esa modernidad, ¿no? Pero desde que en la física Heisenberg propuso la teoría de la incertidumbre, realmente estamos expuestos a la incertidumbre y esa incertidumbre cada vez es mayor. Entonces, Edgar Morin, teórico del pensamiento complejo, habla precisamente en su libro de los 7 saberes para la educación del futuro de la necesidad de educar para enfrentar las incertidumbres, ¿sí? De ser capaces de resolver todas esas complejidades que en nuestra época estamos sometidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que somos generaciones que hemos vivido cosas diferentes, que nos hemos construido de diferente manera y por lo tanto nuestra visión del mundo es diferente. Y por lo tanto la educación artística ha tomado en los últimos años un papel mucho más relevante desde el punto de vista de ser inclusive necesaria para la supervivencia de los seres humanos. En la hoja de ruta de la UNESCO de Lisboa de 2006, en su hoja de ruta para la educación artística para el siglo XXI, menciona no solamente que la educación artística es necesaria como un derecho humano, sino como hay una necesidad de cerrar esa brecha entre el conocimiento de la razón y las emociones. ¿Por qué? Porque las familias ahora son diferentes, hay familias disfuncionales, hay familias donde no hay un ambiente emocional que permita que los seres humanos y los jóvenes se desarrollen adecuadamente. Entonces, ese boom de la tecnología también nos ha alejado de las emociones, de lo humano. Y entonces es donde la educación artística, desde esta perspectiva reconstruccionista de la UNESCO, se vuelve indispensable para que las sociedades de los seres humanos reencontremos otra vez vías hacia la convivencia y hacia una cultura por la paz. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos por terminado el programa de hoy, que es la tercera parte, el tercer programa de Creando Ando en su 8ª temporada. De nuevo agradecemos a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y a la Facultad de Artes y Diseño. Los esperamos para la próxima emisión, donde veremos más entrevistas y tendremos a otro invitado. Y como siempre nos acompañará el doctor Lauro Garfias. Maestra Victoria Batres, muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima edición.